Bienvenido a Impacto, la serie de entrenamiento en línea diseñada para fomentar el desarrollo de líderes que impacten a los niños. Una perla, una moneda, una oveja perdida, un grano de mostaza, un tesoro escondido. Jesús utilizó estos objetos de la vida diaria y más para ayudarle a su audiencia a visualizar las verdades bíblicas que él enseñaba. Las estadísticas educacionales muestran que los niños retienen un 20% de lo que escuchan, 30% de lo que ven, 50% de lo que ven y escuchan, y 70% de lo que ven, escuchan y las cosas sobre las cuales pueden hablar. Por lo tanto, la visualización es esencial. Casi todo lo que hace para ministrarles a los niños debe contener algún elemento visual, ya sea audiovisual, efectos especiales, objetos o la decoración del entorno o el escenario. Varios métodos creativos de enseñanza que puede utilizar para ilustrar alguna verdad bíblica incluyen lecciones con objetos, ilusiones del Evangelio, personajes y títeres y experimentos científicos. Lecciones con objetos. Las lecciones con objetos son lecciones que se imparten utilizando objetos comunes y experiencias de la vida diaria para ilustrar verdades espirituales. A continuación, algunas sugerencias para impartir una lección con objetos. Enfóquese en el contenido escritural del mensaje antes de desarrollar una lección con objetos. Considere las propiedades, características y los atributos físicos de los objetos comunes de la vida diaria y cómo pueden ser utilizadas para ilustrar la verdad bíblica que quiere que los niños recuerden. Por ejemplo, si está enseñando sobre el amor de Dios, usted puede utilizar el pasaje que se encuentra en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas que tenga vida eterna. Y Efesios 3:18 y 19, donde oró Pablo para que fueran capaces de comprender con los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y luego, hable sobre poder medir cuánto amor tiene Dios por usted de la siguiente manera. A veces usamos una taza de medir para medir ingredientes. Si voy a cocinar galletas, yo usaría una taza de medir para asegurarme de añadir la cantidad exacta de harina, azúcar y leche. Me pregunto si podremos usar una taza de medir para el amor de Dios. La Biblia dice que el amor de Dios es más alto que los cielos. En Salmo 108:4. Si el amor de Dios es más alto que los cielos, no creo que podremos utilizar una cinta de medir para medirlo. ¿O sí? Utilizamos un reloj para medir el tiempo. Quizá haya personas aquí esta mañana que utilizarán su reloj para medir cuánto tiempo va a durar el mensaje. Me pregunto si podríamos usar un reloj
para medir cuánto durará el amor de Dios. La Biblia nos dice que el amor de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. En Salmos 103, 17. ¡Increíble! Si el amor de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, no creo que podríamos medir su duración con un reloj. Esta ilustración utiliza 3 objetos comunes: una taza de medir, cinta de medir y un reloj, junto con escrituras de apoyo para cada uno, para mostrarles a los niños que el amor de Dios por ellos no tiene medida y no tiene límites. Utilice a los objetos para captar la atención. Por ejemplo, muestre un objeto al principio de su servicio o clase y llámelo una cosa muy curiosa. Dígales a los niños que usted encontró este objeto en el camino hacia la iglesia esta mañana y la recogió porque le recordaba acerca del tema de la lección del día. Sin embargo, no revele la relación que tiene el objeto con la lección del día hasta el fin del servicio o clase. Esto atraerá la atención de los niños porque estarán buscando la manera en que la cosa muy curiosa encaja con la lección que se está impartiendo. Un ejemplo de una cosa muy curiosa sería una mapa. Usted puede utilizar una mapa cuando esté hablando sobre los viajes misioneros de Pablo. O quizá miel. Usted puede utilizar un jarro de miel cuando está hablando de Juan el Bautista. Cuando utilice un objeto con una lección, encuentre maneras para envolver a los niños en vez que solo observen. Por ejemplo, después de presentar la verdad bíblica y la lección, puede dividir los niños en grupos. Dele a cada grupo un objeto y permita que conversen sobre las maneras en que el objeto ilustra la verdad bíblica. Ilusiones del Evangelio. Una ilusión se define como concepto, imagen o representación sin verdadera realidad. Las ilusiones están interpretadas de manera equivocada por la mayoría de las personas. Ellas representan la diferencia entre lo que se percibe y lo que es realidad. A continuación, algunas sugerencias para cuando esté utilizando ilusiones del Evangelio. Asegúrese de que los niños entiendan que las ilusiones son meramente rompecabezas para los ojos. Las ilusiones que usted está realizando no son cuestión de magia ni de algo sobrenatural. Sencillamente son ilusiones ópticas o lecciones con objetos con un final de sorpresa. No permita que las ilusiones eclipsen el mensaje. Se utiliza una ilusión para atraer la atención de los niños, presentar una verdad bíblica o ilustrar la verdad bíblica. La ilusión en sí es un método, no el mensaje. Presente las ilusiones con mucha práctica y destreza. Para que una ilusión tenga éxito, se debe engañar los ojos de los niños de una manera efectiva. Normalmente esto requiere de mucha práctica. Practique frente de un espejo o frente de los miembros de su casa para que pueda presentarles la ilusión fácilmente a los niños. A continuación, algunos ejemplos de una ilusión de evangelio. El fariseo y el publicano, mostrado por 2 palos.
Digamos que está impartiendo la enseñanza del fariseo y el publicano que se encuentra en Lucas 18, 9 a 14. La Biblia dice que 2 hombres fueron al templo a orar, un fariseo y un publicano. El fariseo fue muy orgulloso y despreciaba a todos los demás. Muestre uno de los 2 palos en posición vertical. En el templo, él se quedó parado y oraba diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Muestre uno de los otros palos en posición horizontal, sino que golpeaba del pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora, si yo les preguntara a ustedes cuál de estos 2 palos creen que es más grande, me dirían que es el palo que está parado o en posición vertical. Este palo que ustedes ven que está parado representa al fariseo. Se ve más largo que el que está acostado, el cual representa al publicano. Entonces, el fariseo pensaba que era mejor que el publicano. Sin embargo, conforme se desarrolla la historia, es el publicano quien agradó a Dios mediante su quebranto y humildad. No importaba de qué trasfondo venían el fariseo y el publicano. Ambos eran iguales ante los ojos de Dios. Ahora coloque a los 2 palos uno al lado del otro. Si ponga estos 2 palos uno al lado del otro, ustedes pueden ver que ninguno se ve más grande que el otro. Ambos son el mismo tamaño. Así es con ustedes. No importa de dónde venimos, somos iguales ante los ojos de Dios y nos ama de igual manera. No hay ningún truco en esta ilusión del Evangelio. Es una ilusión óptica verdadera. Ambos palos realmente tienen el mismo tamaño. Pero cuando ponen un palo verticalmente encima de otro, se ve más largo a simple vista. David y Goliat, mostrado por una pajilla y una papa. La mayoría de ustedes conocen la historia de David y Goliat. El gigante Goliat, y ahora muestre la papa, había retado al ejército israelita a pelear contra él, pero todos los soldados tenían miedo y no se atrevían a salir a enfrentarlo. Un joven pastor de ovejas llamado David llegó al campo de batalla para llevarles comida a sus hermanos, quienes eran soldados en el ejército israelita. Cuando él escuchó el desafío de Goliat, él no podía creer que no había ningún soldado con el valor suficiente para pelear contra el gigante. Él le pidió permiso al rey para pelear contra Goliat y le fue concedido. Ahora comience a picar la papa con la pajilla sin sostener la parte posterior de la misma. Entonces él salió solo al campo de batalla para pelear contra el gigante. ¡Qué tarea tan imposible! Es igual imposible que yo lograre hacer que esta pajilla atraviese esta papa. David no llevaba armadura. Lo único que tenía era su cayado, 5 piedras lisas y una honda. Sin embargo, esperaba derrotar a este gigante de 3 metros llamado Goliat. Goliat se rió cuando vio el diminuto tamaño de David y el hecho de que no tenía armadura. Goliat dijo: ¿Soy yo perro para que vengas a mí
con palos? Parecía ser imposible que David podía ganar semejante pelea tan dispareja. Siga intentando penetrar la papa con la pajilla. Pero David clamó: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y al terminar de decir eso, lanzó David una de las 5 piedras. Y cuando lanzó la piedra, ahora en este momento, tome uno extremo de la pajilla y atraviese la papa con ella. Él le dio a Goliat en la cabeza y el gigante cayó a los pies de David. Esta historia nos demuestra que cuando Dios está de nuestro lado, nada es imposible. La Biblia nos dice en Mateo 19:26, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible.